Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a la Mesa de Medio Ambiente de la Asociación Iberoamericana de Sociología. Mi nombre es María Alejandra Cianca, represento a la CANAIS Argentina, soy magíster en Política Pública y directora en el Instituto Superior Ciencias Humanas 4025. En este momento tenemos cuatro ponentes muy renombrados en todo lo que es Latinoamérica, a la cual le voy a dar la palabra en este momento a Emma Beatriz Farías Martínez. Ella es de Uruguay, socióloga de formación, docente, profesora adjunta e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es docente encargada de Grupo de Sociedad y Derecho, Sociología Jurídica, en la carrera de Abogacía y Notariado, de Metodología de la Investigación en Abogacía, Notariado y Relaciones Internacionales, especializada en Sociología Jurídica, Líneas de Interés, Feminismo, Epistemologías del Sur, Sociología del Desvío, Acceso a la Justicia, Neoconstitucionalismo, Interculturalismo, investigadora en el Observatorio de Legislación y Jurisprudencia de la Universidad de la República. Bienvenida, Emma, todo el espacio es tuyo. Tenés 10 minutos para hacer la ponencia. Bueno, hola, buenos días. Voy a poner la presentación. ¿Sí? ¿Desaparece? Sí, ahora sí. Bueno, Perfectamente. no sé si me ven a mí, yo no me veo, pero bueno, está la presentación ahí como para que yo me vaya guiando. Son pocos minutos y creo que tengo mucho para hablar. Justamente a ver, que quiero empezar desde el principio. Bueno, uno de los temas míos son las epistemologías del sur, y creo que son un aspecto importante, o sea, una ventana importante para mirar todos los problemas del medio ambiente. O sea, en este momento realmente en mi tesitura es que creo que es la única mirada posible como para cambiar radicalmente las cosas que están sucediendo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, para eso necesariamente tengo que partir de un relato que lo voy a tratar de hacer muy rápido, acerca de el lugar en la historia que nos ha tocado vivir, ¿no? Como vemos acá, estamos insertos en un modelo global de racionalidad científica, ¿sí? Que lo que ha hecho es negar y no aceptar otras formas de conocimiento válidas, ¿sí? Los conocimientos que no fueron científicos, o sea, los que no fueron emanados de esa modernidad, ¿sí? Fueron considerados conocimientos o saberes de segundo orden, exterminados, opacados, invisibilizados, ¿sí? E incluso se le ha negado racionalidad, como dice ahí, a los conocimientos que fueran derivados del único verdadero, digamos, el científico, que es el que tiene la cualidad, según la modernidad, de llegar a la verdad, el único con las posibilidades reales de llegar a la verdad, ¿sí? O sea, es un único conocimiento reconocido, ¿sí? Y con esa potestad, nada menos, ¿no? De llegar a la verdad. Los demás no, se niegan. Es un conocimiento occidental, eurocéntrico, racional, binario, ¿sí? Trato de ir rápido para no hacer ocupar tanto tiempo con esto, ¿no? Junto con la modernidad, bueno, aparecen las ciencias, además, entre ellas las ciencias sociales, y a la par, no en el mismo proceso, sino que a la par aparece el capitalismo como sistema de producción, ¿sí? Como un sistema determinado de producción, que, bueno, fusionado a esto y además ayudado por la ciencia, crea lo que se llama el desarrollo, ¿sí? Y que, bueno, va a tener consecuencias, impactos importantes en lo que es el medio ambiente, que los vamos a ver ahora, ¿no? Los estamos viendo ya hace unos cuantos años.
La ciencia esa de las que vengo hablando, la ciencia, el conocimiento ese verdadero, tiene una pretensión, digamos, fundacional, o sea, todo lo que existía, todo conocimiento que existía, que preexistía al conocimiento científico, o era un conocimiento de segundo orden, o era un conocimiento en un estado, digamos, embrionario, ¿sí? O era un conocimiento que había que descartar, ¿sí? Al no tener un método determinado y un objeto de estudio determinado, ¿sí? Así es que se produce una ruptura con cualquier otro tipo de saber que no sea el científico, ¿bien? Por eso hablamos de la ciencia como un modelo hegemónico y dominante, ¿sí? La única forma de llegar a la verdad y llegar a conocer bien las cosas de la naturaleza y al ser humano es a través del conocimiento científico, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de un modelo autoritario de la ciencia moderna, ¿sí? Hay una separación del hombre con la naturaleza, y acá claro, que lo pongo ahí, no mujer, siempre se habla de hombre, ¿no? En esta cuestión binaria que tienen las ideas de la modernidad, es el hombre separado de la naturaleza. La naturaleza, desde el punto de vista científico, pasa a ser un objeto de estudio, y vía el capitalismo es un lugar de extracción, ¿sí? Es el lugar, digamos, está al servicio del hombre, la naturaleza, es un territorio a dominar, es una naturaleza que es exotizada, o sea, es bárbara, es salvaje, hay que dominarla, ¿sí? Es un espacio a conquistar, ¿sí? Es un contexto territorial de donde vive el hombre y para lo que vive el hombre, ¿sí? El capitalismo tiene un desarrollo, como le decía, paralelo al surgimiento de la modernidad, es extractivista, digo, lo vemos en todos los pensadores, incluso en el marxismo, ¿no? Las bases la base de un modo de producción siempre es los recursos naturales, son los recursos naturales, ¿no? O sea, no se pensaba como se pensaba como fuente inagotable, nunca se pensó que era inagotable, y siempre que estaba al servicio del hombre. Bueno, hay un capitalismo desarrollista que acompaña un poco la idea esa de el progreso que tiene la ciencia en su contexto, ¿no? Hay una colonización del espacio, aparece en el derecho, ¿no? Que es un poco el tema mío, es la sociología jurídica, bueno, el derecho de propiedad se instaura como digamos, como una cuestión cúlmine de lo que es la relación entre el hombre y la naturaleza. Insisto con lo de hombre. Bacon decía que el ser humano era el señor y poseedor de la naturaleza. El ser humano sujeto, por lo tanto la naturaleza objeto, ¿sí? Bueno, lo que se propone la modernidad la idea las ideas de la modernidad, que son heterogéneas, ¿no? Buscan terminar con el caos, pero en común tienen eso, terminar con el caos, la barbarie, reducir la complejidad, ¿sí? Es muy, al principio, cuando aparece la ciencia, confía mucho en las matemáticas, por lo tanto todo es medible y cuantificable. Para poder regular y ordenar, divide, ¿sí? Regula, clasifica, tiene una visión optimista de la historia, o sea, busca predecir y mediante la predicción ordenar y generar una línea en la historia. O sea, la historia va a tener una línea, una dirección, que es el progreso, ¿sí? Todo a través de la racionalidad científica, ¿no? La historia pasa a tener una dirección. Bueno, a ver, se me terminó acá. No sé qué pasó. Bueno, sigo hablando igual, aunque bajo el PowerPoint porque no sé qué pasó, de tener la presentación. Bueno, un poco esto es la idea de lo que ha sido la modernidad hasta entonces, ¿no? Con el panorama con lo que nos encontramos. ¿Qué sucedió con la modernidad? Bueno, no cumplió las promesas que había prometido, no puso orden. Bueno, se asoció a algo que es el Estado-Nación,
es la forma política que adopta la modernidad es el Estado-Nación, y el Estado-Nación implica, como lo dice la palabra, una sola nación en un territorio con determinadas leyes que son generales para todos, ¿sí? Eso no ocurrió, evidentemente, digo, los estados fueron superados porque realmente adentro conviven muchísimas culturas, pero por otro lado la ciencia empezó a hacer agua adentro de sí misma, no sé cómo estoy de tiempo, adentro de sí misma, ¿no? Y aparecen Einstein, aparecen Heisenberg diciendo nada menos que simplemente el mirar las cosas modifican el objeto que estamos mirando, observando, ¿no? Bueno, entonces pone en tela de juicio todo el tema de la objetividad de la ciencia y la neutralidad de la ciencia. Bueno, en base a todo eso, y un poco, también quiero aclarar que el pensamiento, cuando hablamos de la naturaleza, para la modernidad, la naturaleza incluye a los pueblos originarios, por ejemplo, y a las mujeres, ¿sí? No, los indios no tenían alma, las mujeres más o menos, ¿no? Y bueno, es como la frase de Sarmiento, el argentino Sarmiento, ¿no? Civilización o barbarie. En esa cuestión binaria o nos posicionamos de un lado o nos posicionamos del otro, del lado de la barbarie o del lado de la civilización. Es binaria, es racista, por eso tenemos que elegir un lugar, y bueno, por ejemplo en Uruguay hubo un genocidio con los pueblos indígenas, ¿no? En base a estos principios, legitimado, ¿sí? Legitimado, y hoy, por suerte, se está discutiendo. Todo eso otra vez se pone en agenda. Bueno, otra palabra asociada a esto, bueno, justamente es civilización, lo civilizado como lo opuesto a lo bárbaro, a lo salvaje con una connotación peyorativa, ¿sí? Bueno, como decía, no la promesa esa de poder mejorar y progresar a lo largo de la historia no se dio por falencias propias del modelo, ¿sí? Científico, racional, binario, pero además, bueno, porque esos pueblos siguieron existiendo, esos saberes, mejor dicho, de los pueblos originarios siguieron existiendo, siguieron conviviendo. Es así que aparecen dentro de la modernidad, del pensamiento moderno, y estoy tratando de acotar mucho, algunos pensadores, ¿no?, que plantean la multiculturalidad, pero la multiculturalidad no da solución a esto porque es mirar a la sociedad como, bueno, como un sistema de muchas culturas, pero donde hay una cultura, yo miro desde una cultura dominante, ¿sí? Siempre hay una cultura que mira, digamos, y tolera, entre comillas, a las otras culturas. Entonces es así que, bueno, aparecen muchos pensadores que intentan explicar y comprender toda la situación que viene después de la modernidad, de la falla esta grande, o de la crisis en la que entra la modernidad. Pero bueno, yo elijo posicionarme en las epistemologías del sur, podría relatar, es más, tengo acá un montón de autores para hablar, pero lo que me parece a mí importante es pararnos en las epistemologías del sur, porque justamente hablan de una ecología de saberes, porque postulan un diálogo de saberes, o sea, no hay, en la posición no es desde el multiculturalismo, sino desde el interculturalismo, o sea, tener un diálogo horizontal entre las distintas posturas parece ser la solución a, entre tantos problemas, el que nos convoca hoy, el medio ambiente, pero para muchos problemas más, ¿sí? Bueno, hablo de Boaventura de Sousa Santos, de Aníbal Quijano, ¿sí? Digamos, el principio básico es que la ciencia no es neutral, ¿no? La ciencia nunca es neutral, por lo tanto, bueno, las epistemologías jamás son neutrales. Entonces, que era un supuesto fuerte de la modernidad. Bueno, partiendo de esa base, tenemos que hablar entonces de una ecología de saberes, de un diálogo de saberes, ¿sí? No puede imperar un saber sobre otro.
no resultó entonces la naturaleza del servicio del hombre. Entonces ahí tendríamos, y ahí es donde entra el tema de las epistemologías del sur con medio ambiente, bueno, escuchar otras voces o otras culturas que relatan de otra manera esa relación, la relación de que somos parte de la naturaleza. La naturaleza es una con el hombre y la mujer, ¿sí? O con el ser humano, si quieren, es una sola, y eso es lo que le ha resultado a distintos pueblos originarios y por los que han venido luchando, ¿no? El ejemplo que yo traigo, pero hay muchísimos en Latinoamérica y muchos compañeros lo pueden decir mejor que yo. Bueno, cuando hablamos del diálogo de saberes, no negamos a la ciencia, a todo lo que ha logrado la ciencia moderna, sino que tiene que haber un diálogo, ¿sí? Establecerse un diálogo horizontal. Y un poco el ejemplo que yo venía a traer hoy era el de Nueva Zelanda, cuando se le da la personería jurídica a un río muy importante. No es que no existiera como sujeto, existía antes de la colonización, ¿no? Bueno, fue algo de lo que no hablé. La colonización también es parte de todo esto que venimos hablando de la modernidad, ¿no? La justificación justamente es la barbarie de esos pueblos, ¿no? Hay que colonizarlos, ¿no? Hay que modernizarlos y llevarlos al desarrollo. Bueno, antes que existiera esa colonización, ya ese río era sagrado, ¿sí? Y en esta cuestión del diálogo de saberes con la ciencia moderna, en este caso con el derecho, se le llega a dar personalidad jurídica, o sea, se lo declara sujeto de derechos, ¿no? Al río, que era un reclamo maorí histórico, ¿no? Entonces pasa de nuevo a ser parte a ser un sujeto de derecho, como era considerado, sin hablar ellos de derecho, los maoríes, antes de la colonización, o sea, lo trataban así. El ser sujeto de derecho, bueno, generó una polémica muy grande, pero yo creo que ha sido un hito en la historia, y en la historia del derecho además, esta cuestión de declararlo sujeto de derecho, ¿no? Decían, bueno, pero no tiene piernas, no tiene cabeza, ¿cómo va a ser persona? Bueno, una sociedad anónima tampoco tiene piernas, cabeza, y sin embargo son consideradas personas jurídicas. Bueno, en este caso, eso ganó, salió como ley, y el tema que la consecuencia que tiene eso es que si se ataca de alguna manera al río, a ese río, o sea, se lo contamina, por ejemplo, es castigado como un crimen si fuera un crimen a un sujeto, ¿sí? O sea, es una conducta criminal como sería con una persona, ¿sí? Humana. Así que bueno, sienta un precedente y me parece a mí que es un poco el ejemplo desde lo que se puede lograr desde las epistemologías del sur. Ayer en otro lugar que estuve, en otra charla, bueno, me preocupaba un poco cuando se tiende a querer arreglar los problemas medioambientales desde la mirada moderna. Creo que no tiene solución, es poner parches o tapar algunos agujeros, pero no poder arreglar de fondo cuestiones que ya, bueno, algunas son inarreglables porque ya están totalmente contaminados algunos espacios y hay verdaderos desastres ecológicos, ¿no? Y desde la modernidad me parece que no, que hay que apostar a algo bien revolucionario y bien claro, que es este diálogo entre saberes que propone las epistemologías del sur y autores como Quijano o Boaventura. No sé cómo estoy de tiempo. Y Eso. ya vamos cerrando, casi Bueno, ya estaríamos en el tiempo. entonces digo, o sea, lo que propongo acá para tratarlos, para, digamos, empezar a tratar los problemas medioambientales es, bueno, una justicia cognitiva con otros saberes que no sean el occidental, eurocéntrico, sí, que no soluciona nada, todo lo contrario. Es quien nos llevó eso, más el capitalismo, que son dos procesos distintos, pero que se dan en paralelo, bueno, llevaron a la situación en que estamos hoy de desastre ecológico.
Lo que se propone desde la epistemología del sur justamente es ese diálogo de saberes, superar dicotomías clásicas, ¿no? Entre conocimiento tradicional y conocimiento científico, civilización, barbarie, norte-sur, ¿sí? Bueno, y un poco es eso, ¿no? Esa tiene que ser la base. Sobre eso construir, empezar a mirar desde esa epistemología los problemas ambientales y empezar a buscar soluciones alternativas, como dice Boaventura, alternativas a las alternativas, ¿no? Que dice Boaventura bueno, en una frase que iba a leer, pero que no me da el tiempo. Así que, bueno, un poco esa era mi idea, no sé si quedó clara, o si tienen alguna pregunta o algo. Muchas gracias. No, los agradecidos somos nosotros, Emma, realmente una claridad impresionante en el desarrollo de la temática, muy, muy claro, y creo que va a dar para muchas preguntas en el posibles debates que se puedan generar a posteriori. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias. Le vamos a dar el paso ahora a Marx José Gómez Liendo. Él es sociólogo venezolano con maestría en estudios sociales de la ciencia, miembro del Laboratorio de Ecología Política del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y del Consejo Editorial de la revista Iberoamericana Social. Ha estado vinculado a colectivos ecofeministas de comunicación alternativa y por el acceso abierto al conocimiento. Tu espacio, Marx, tus 10 minutos para la exposición y ojalá, bueno, sea muy productivo. Vale, hola a todos. Muchas gracias, Buenos María Alejandra, días. por la presentación. Buenos días. Quiero aprovechar también para agradecer a la directiva de la Asociación Iberoamericana de Sociología por organizar este panel y aprovechar también de saludar a mis colegas con quien tengo el gusto de compartir el día de hoy, ¿no? Como el tiempo es breve, yo voy a ir directo al tema que me convoca. Quiero compartir una suerte de notas breves sobre la ecología política, quizá unas notas muy esquemáticas por cuestiones de tiempo. La ecología política es un área de investigación en la que me encuentro trabajando desde hace 7 años en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Entonces comenzaría diciendo que en términos muy, muy generales, la ecología política es definida como un campo interdisciplinario que estudia las relaciones sociedad-naturaleza, con un énfasis en el análisis de los conflictos en torno al acceso, a la apropiación, al uso, a la gestión y a la valoración de los llamados recursos naturales y o bienes comunes y o comunes a secas, y los distintos términos dan cuenta de las formas en cómo estamos entendiendo la relación sociedad-naturaleza. Lo otro sería indicar que existe un consenso que ubica el origen de la ecología política en el año 1972, con la publicación del artículo Ownership and Political Ecology del antropólogo austriaco-estadounidense Eric Wolf. Sin embargo, allí en ese artículo no hay una definición, el término es usado de forma incidental, pero lo que importa es que a partir de ese momento la posterior formulación conceptual y el desarrollo del campo de la ecología política se nutre de muchas otras áreas interdisciplinarias como la economía política, la antropología ecológica, la historia ambiental, la economía ecológica y el ecofeminismo, por nombrar solo 5 de muchas otras áreas interdisciplinarias. Y hago énfasis en el ecofeminismo porque en simultáneo al origen consensuado de la ecología política, emerge también el ecofeminismo, o sea, tienen una historia paralela y sin embargo, en sus inicios, la ecología política no consideró el tema del género ni la situación de las mujeres en los conflictos socioambientales como un asunto de interés. Esto aparece después, 2 décadas después, en los 90, ya inicio de los 2000 con mucha más fuerza, y se habla entonces ya de una ecología política ecofeminista, ¿no? Pero también es importante resaltar que más allá de hablar de una fecha en específico, 1972 como el origen, hay que verlo en un contexto epocal mucho más amplio, ¿no? Es decir, un mundo en el que ya han ocurrido 2 guerras mundiales, en el que nos encontramos en la llamada Guerra Fría, en un mundo en el que a partir de 1949 emerge con fuerza el discurso del desarrollo como una hoja de ruta institucionalizada y profesionalizada para el sostenimiento de la economía mundo capitalista.
Encontramos, sí, también en 1972 la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, Suecia, ¿no? Una cumbre organizada por el Sistema de las Naciones Unidas, donde, entre otras cosas, se acordó precisamente que los días 5 de junio de cada año se conmemore, se celebre el Día del Medio Ambiente, que es la ocasión que nos reúne hoy acá. Pero también podemos hablar de la reedición de este discurso del desarrollo en 1987 con el informe Brundtland, y ahora el desarrollo capitalista tiene un adjetivo de sostenible, ¿no? Es un poco para tener presente, ¿no?, que a nivel de contexto epocal están ocurriendo muchas cosas, ¿no? Y a nivel de debates y de discusiones también. O sea, en estas décadas 60, 70, 80 hay un conjunto de discusiones álgidas sobre temas como el crecimiento económico y demográfico, la extinción de especies, las consecuencias del desarrollo desenfrenado de la ciencia y la tecnología, que era alguna de las cosas que ya mencionaba Emma en su presentación, entre muchos otros temas más, ¿no? El calentamiento global, la necesidad del cambio en la matriz energética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va ofreciendo un terreno sobre el cual van echando raíces las preocupaciones del entonces naciente campo de la ecología política. En América Latina, la ecología política surge alrededor de la década de los 70 y los 80, no de forma explícita, así, no como ecología política, sino como todo este conjunto de reflexiones amplias sobre la relación sociedad-naturaleza o ambiente y desarrollo. La CEPAL llegó a publicar 2 tomos en la década de los 80, si mal no recuerdo, sobre la relación medio ambiente-desarrollo, ¿no? Lo curioso con el caso de la ecología política latinoamericana es que, a diferencia de las corrientes anglosajonas, que están normalmente ubicadas en departamentos de geografía y de historia en universidades de Estados Unidos, por ejemplo, o de la corriente francófona, que es más una suerte de comunidad ecléctica donde hay aportes de todas direcciones, pero no hay como un núcleo, un punto central. La ecología política en Latinoamérica emerge de una situación de triple frontera, ¿no? Emerge de las tradiciones disciplinares, sociología, historia, antropología, filosofía, etcétera, pero también emerge del pensamiento crítico de la región y de las experiencias de luchas territorializadas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la lucha o en la rebelión de las mujeres indígenas Sarayaco en Ecuador en la década de los 80 contra el extractivismo petrolero en sus territorios y contra lo que ellas llaman el patriarcado ancestral en sus comunidades, ¿no? Entonces, esto hace que el sello distintivo de la ecología política latinoamericana, en comparación a sus pares anglosajones o francófonos, es que en nuestro caso hay una preponderancia de investigaciones militantes, ¿no? O sea, es más común ver investigación-acción, investigación-militancia en América Latina con temas relacionados a ecología política. Y a su vez, en nuestro caso, hacemos el esfuerzo de explicitar en la medida de lo posible cuál es el lugar de enunciación o desde dónde estamos situados y situadas al momento de formular las preguntas de investigación, de generar nuestras reflexiones, de realizar nuestras propuestas, ¿no?, de transformación social o de transformación socioecológica. Y esto a su vez supone, por un lado, un posicionamiento crítico-ético, ético-político y político-epistémico que está marcado por la experiencia de la colonización, y resalta, por otro lado, el carácter civilizatorio de la crisis ecológica en la que nos encontramos. Esto que ya Emma conversaba de la relación entre modernidad, ciencia, capitalismo, como todo este telón de fondo que explica que la crisis ambiental no es solamente un asunto de proteger la naturaleza, como que si la naturaleza es algo débil, ¿no? Porque ya desde ahí hay un problema de concepción, ¿no?, de entrada. Entonces, como decía, esto es como una introducción muy esquemática. Agregaría entonces que, aunque hablamos de ecología política en singular, este es un campo constitutivamente plural y heterogéneo. Así que habría que más bien hacer énfasis, como lo ha propuesto Eduardo Gudinas, un ecólogo social uruguayo, en hablar de ecologías políticas con énfasis en la S, ¿no? Por la cuestión de la pluralidad. Y entonces, dependiendo de sus perspectivas epistemológicas o sus bases ontológicas, tenemos corrientes realistas, esencialistas, constructivistas, postestructuralistas o ecologías políticas dualistas o relacionales, dependiendo de cómo conciban la relación sociedad-naturaleza. Es decir, si conciben esta relación como un espacio en el que interactúan dos entes que existen por fuera de esa relación, es decir, como que sociedad y naturaleza son mutuamente excluyentes, esa sería la ontología dualista, o concebir
la relación en sí misma, es decir, que sociedad y naturaleza no existen por fuera de esa relación. Y podríamos hablar, pienso en Donna Haraway, por ejemplo, de socionaturalezas, ¿no? Como este continuo entre sociedad y ambiente. Ahora, creo que me quedan como un par de minutos, quizá un par más adicional, pero quisiera cerrar entonces con una reflexión muy apretada en torno a la sostenibilidad, ¿no? O a la sustentabilidad, porque hoy en día nos encontramos en un revival de este discurso del desarrollo sostenible con los 17 objetivos formulados por el Sistema de las Naciones Unidas y se escucha mucho hablar de sustentabilidad, pero poco se escucha hablar de toda la discusión que hay en torno a la sustentabilidad, ¿no? Es decir, la sustentabilidad como término, como vocablo, como hoja de ruta programática, entraña en sí mismo un profundo conflicto ontoepistémico, ¿no? Porque hay corrientes de sustentabilidad débil, sustentabilidad fuerte y sustentabilidad súper fuerte, que marcan los alcances y las limitaciones de lo que nosotros estemos llamando transiciones hacia mundos socioecológicos, ¿no? Entonces, las corrientes de sustentabilidad débil son aquellas que tienden a pensar que el problema únicamente es la modificación o la realización de algunos cambios sociotécnicos para mejorar procesos productivos que impacten menos en el ambiente, sobre la base de que es posible compatibilizar las políticas de conservación con los programas y planes de crecimiento y desarrollo económico, como si lo segundo no fuera precisamente la razón por las cuales se toman las segundas medidas, ¿no? las primeras medidas, las políticas de conservación. Entonces, aquí no hay como una mayor reflexión sobre el cortocircuito que entraña esa supuesta compatibilidad, ¿no? La sustentabilidad fuerte ya implica una crítica de conjunto, una mirada de conjunto, mejor dicho, una mirada de conjunto, sí, porque no necesariamente ofrece una crítica explícita al capitalismo. 17 objetivos nos ofrecen una mirada de conjunto del problema, pero no necesariamente nos están planteando una hoja de ruta postcapitalista o anticapitalista a la crisis ecológica, ¿no? Y en todo caso se limita a decir que, bueno, no toda la naturaleza puede ser reducida a capital natural, pero no se cuestionan los fundamentos o las bases de la sobreeconomización de la vida. E incluso la vida misma, la naturaleza, el ambiente, pasa entonces a ser un nicho de mercado más, ya con este discurso de la conservación, de lo verde, de lo eco-friendly, generando desigualdades, asimetrías, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente la sustentabilidad súper fuerte, que la pienso más como un sentido transontológico, junto con lo que proponía Juan José Bautista dentro de su función crítica de la crítica. O sea, la sustentabilidad súper fuerte es aquella que nos invita, como ya señalaba Emma hacia el final de su intervención, a transitar o a desplazarnos de una idea, de una concepción de naturaleza como un objeto a ser dominado, conquistado, ultrajado, incluso si lo pensamos desde una perspectiva falocrática, a una idea de naturaleza como un sujeto de derecho, ¿no? Como un sujeto, como una entidad, como un sujeto también con capacidad de agencia política, ¿no? Y entonces ya aquí se abre todo un horizonte de ruptura radical, como el caso que planteaba Emma en Nueva Zelanda, y que también se va dando de distintas maneras y a distintos niveles en otras partes del mundo, y que nos invita entonces, ya con esto voy cerrando, a continuar aunando esfuerzos en lo que podríamos llamar un programa de investigación amplio sobre transiciones ontológicas y epistemológicas hacia la sustentabilidad, o más bien hacia las sustentabilidades, porque incluso en esta corriente transontológica súper fuerte estamos hablando precisamente de un diálogo de saberes, de un diálogo de cosmovisiones, en lo que estamos buscando en última instancia es formas de vivir y morir con dignidad, ¿no? Entonces, muchas gracias, yo lo dejaría hasta aquí. Bueno, Marx, realmente muchísimas gracias. El honor de escucharte es nuestro y realmente valiosísimo todos los aportes que tanto vos y Emma están aportando, propios para poder seguir pensando todas estas cuestiones de medio ambiente. Le vamos a dar el paso ahora a Gabriel Andrés Ilbay. Él es sociólogo quiteño, con mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Parte de su formación, gracias a la beca de AUSAL, la realizó en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Actualmente cursa la especialización en métodos y técnicas de investigación social de Claxo.
Desde la sociología, las líneas de investigación que ha abordado son el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sustentable, la encíclica Laudato Si y la ecología integral. Está interesado especialmente en la política, en el análisis del discurso y los estudios de la sociología de la sociedad en relación con la crisis ambiental. Forma parte de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz, es miembro del Comité de Investigación de la Asociación Iberoamericana de Sociología, AIS. Todo tuyo tu espacio, Gabriel, y esperamos ansiosos tus palabras. Bueno, pues buen día con todos. Primero, pues muchas gracias por la invitación. Es muy enriquecedor pues conocer cada una de sus líneas de investigación y realmente creo que un día como el 5 de junio pues es importante recordar la importancia del medio ambiente. Bueno, voy a compartir mi pantalla, tengo una pequeña presentación. Ahora sí. Listo, pues bueno, muchas gracias. Justamente el tema que les propongo es el de la ecología integral. Este término, la ecología integral, surge de manera muy interesante en la encíclica papal Laudato Si, que salió en el 2015. Y pues nada, Francisco plantea la idea de ecología integral dentro de esta carta, pero la idea en términos económicos, políticos y sociales se ha ido desarrollando con una gran relevancia justamente en el tema ambiental. Para comprender esto planteo tres puntos importantes. Primero, para comprender que desde la ecología integral se plantea una sola crisis. Y a partir de esto surgen primero los discursos, entendiendo los discursos como aquellos que permiten una construcción o una aprehensión del mundo y que de cierta manera logran enfocar en la sociedad cuál es el problema o qué es lo que se quiere realmente sacar de una crisis o de un desafío. Es así que los discursos se muestran relevantes en términos sociológicos por su motivación hacia la acción social. Lo cual toma a un científico que se llama Víctor Capra, que él entiende que los grandes desafíos y los grandes problemas del mundo, que puede ser el social o ambiental, en sí mismos tienen un problema de enfoque. Y es así que los problemas complejos y realmente de un gran desafío para la humanidad no tienen la complejidad adecuada y el enfoque adecuado para pues tratar de encontrar las causas y sus posibles soluciones. Es así como segundo punto que planteo, es que desde la ecología integral se pretende entender la crisis en conjunto, como una sola, como una crisis social ambiental que no puede ser separada y que debe ser sí o sí abordada de manera compleja. Esta crisis tiene múltiples interrelaciones, por lo cual esta debe ser abordada desde la multidisciplinaridad. Es así que pues cualquier idea que vaya por fuera o que separe estas crisis, pues no tiene ningún tipo de relevancia sustancial con el tema ecológico. Y por último, que plantea la ecología integral, es justamente la apertura a los otros saberes en este sentido en el que ha existido una jerarquización por lo tecnocientífico moderno, y que el Papa Francisco, sobre todo en la encíclica Laudato Si, entiende que la razón sensitiva, la razón cordial, es fundamental para entender el papel que juega la sociedad frente a la naturaleza. Es así que pues toma Leonardo Boff, que plantea que existen 4 ecologías: una ecología ambiental, una ecología político-social, una cultural mental y una espiritual. A partir de estos 3 puntos que propongo, hay un concepto fundamental que podríamos entenderlo quizá como causa en una complejidad multicausal, que es la cultura del descarte. Y la cultura del descarte se la va a entender como aquello que se relaciona a la manera de producir y consumir, y todas estas cosas rápidamente se convierten en basura. Esta basura, como primer punto, la podemos clasificar como basura material. La basura material justamente es esta producción
estos productos y a su vez que son consumidos de manera desmedida por una sociedad bajo la idea o falsa idea de libertad y de bienestar en clave insostenible. Mucho de este capitalismo que se maneja, este discurso del crecimiento económico y del consumo sin ningún tipo de interés en lo que pueda pasar, primero en la naturaleza y segundo en la sociedad. La segunda, pues es la basura a nivel social. Es toda esta basura que se genera en la sociedad, y lo pongo entre comillas, es toda esta gente que ha sido desechada, que puede entenderse en clave de discriminación, de relaciones utilitarias con el ser humano, y que se pueden ver claramente en sus condiciones laborales y condiciones sociales, la pobreza, la desigualdad. Son aquellas personas que son desechables para un mundo que solo piensa en el rédito económico. Como tercer punto, y creo que es fundamental, es justamente la relación que existe con la naturaleza y es de dominación y colonización. Si bien es cierto, existe dominación y colonización entre seres humanos, esta relación humano-naturaleza pues se da de la misma manera. Y es así quizás una crítica a lo que se ha dado en estas nuevas propuestas que sí tienen un cierto sentido de cuidado a la naturaleza, pero este cuidado a la naturaleza pues sigue percibiendo a la naturaleza como un otro objeto, ¿no? Que realmente la naturaleza solo es una herramienta o un medio para un fin del ser humano en su individualidad, que podría entenderse como el desarrollo, como el progreso o como el modo de vida en el sistema capitalista. Y bueno, y como último punto, pues es fundamental la idea del individuo en su individualidad. Es de esta construcción del ser en este mundo capitalista que no se entiende a sí mismo en comunidad, que no está en interconexión, que no tiene una responsabilidad con el medio y que realmente pues desde la ecología integral no tiene este punto de partida para responder a una crisis y un desafío tan grande como la crisis social ambiental. Por otro lado, hay otro concepto muy importante dentro de la ecología integral y de la encíclica Laudato Si, que es del cuidado de la casa común. Y voy a destacar estas dos. Primero, el cuidado, y segundo, pues lo que quiere decir la casa común. Y es así que, bueno, propongo 5 puntos. El primero es cómo la casa común se la puede entender como punto de convergencia, como aquella casa justamente en el que debe existir integralidad y multidisciplinariedad al momento de abordar problemas. Es así que cuando existe un problema dentro de la casa común, pues deben abordarse de carácter complejo y multicausal y de un gran interés porque pues compete a todos, todos los que habitan en la casa común. Como segundo punto, pues es la horizontalidad en las relaciones, es justamente cambiar esta manera en la que el ser humano y la naturaleza han sido concebidos o se entienden. Y sobre todo el ser humano en su relación con el otro, con su propio ser humano y a su vez con su naturaleza. Es así, pues, que el entendimiento del ser humano en esta relación siempre debe estar en clave de que son creación y que pues tienen la responsabilidad del cuidado. A su vez, pues como tercer punto planteo la pertenencia y la responsabilidad. Justamente al ser humano estar en una relación horizontal. En la casa común, su relación con la naturaleza no es más que justamente son pertenecientes así, no son dos mundos distintos. Por lo que cualquier tipo de problema, que lo planteo aquí como esos grandes beneficiarios o los quienes se han beneficiado del desarrollo y otros que han pagado los costos, sean ambientales y sociales, no pueden existir en un mundo, en una casa común que pretenda ser sostenible, porque no se puede manejar el bien en un lado y la pobreza por el otro sin que existan pues repercusiones en la vida de ambos. Como cuarto punto, y creo que es fundamental y tajante, es el sentido de la finitud. Cualquier tipo de discurso o planteamiento que tenga que ver con el crecimiento infinito, sea económico o sea en el desarrollo, con recursos finitos o con un planeta explotado, no tiene sentido ni lógica en la ecología integral. Y bueno, y como último punto en esta clave de la casa común, es el énfasis en el cuidado. Es justamente esta palabra
que cambia la manera de relacionarse el ser humano con sus pares y con la naturaleza. Y es el sentido del reconocimiento y la responsabilidad que se tiene justamente al vivir en esta casa común. No hay otra manera de manejarse que no sea bajo el cuidado o bajo la lógica del cuidado. Son dos líneas muy generales que he tratado de abordar para comprender la ecología integral, y quizás esta propuesta que le lanza, bueno, si bien es cierto, le lanza Francisco, con todo lo que representa para la religión católica, pero creo que es una visión del desarrollo, de la economía y de la crisis social ambiental que está abierta a un aporte y que está abierta para que se la piense, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo como joven comprendo cuáles son los desafíos y creo que es importante en esta fecha, 5 de junio, Día del Medio Ambiente, preguntarnos qué nos deja la ecología integral. Y esta pregunta cabe en este 2021, segundo año de pandemia, en el cual pues las crisis económicas alrededor del mundo se han hecho notar y donde pues parecería ser que el tema medioambiental no se lo está tomando en cuenta, realmente ha vuelto a ser un tema de segundo orden. Y creo que es importante tener los ojos fijos en que este 2021, la COP26 sobre la crisis climática, la COP15 sobre la biodiversidad, la 47ª cumbre del G7 se van a dar. Y lo que se necesita, pues son, primero que nada, pues compromisos de los grandes países, pero sobre todo respuestas de esta crisis que, si no se toman acciones, pues solo pueden agravarse. Y es así que, a manera de resumen, yo extraigo tres puntos fundamentales de la ecología integral. Y creo que eso nos deja a día de hoy. Primero, pues el cuidado del medio ambiente. Y el cuidado del medio ambiente justamente en la clave de la casa común, con esta complejidad conceptual que tiene. Como segundo punto es los vínculos que existen entre justicia ambiental y justicia social. El problema no puede ser separado, y es así que las desigualdades que existen en el mundo en términos materiales son también son facciones de la población que pagan los grandes costos ambientales. Y por último, como tercer punto, pues yo creo que la ecología integral te da las herramientas y te da la posibilidad de ver críticamente al economicismo como ese discurso dominante de desarrollo y pues también al tecnooptimismo, que han sido parámetros justamente en la actualidad y se han manejado como gran solución al desarrollo. Este tema del crecimiento económico desmedido y realmente seguir viendo a la naturaleza como objeto han hecho que existan una cantidad de soluciones o de apuestas a cambios que lo podríamos denominar que son parches, que no se vuelven transformadores, son realmente ideas reformistas que tienen fe aún en seguir manteniendo un sistema que podría entenderse en una complejidad como multicausalidad de lo que se vive hoy en día y no apuestan por soluciones transformadoras en las que realmente traten de darse cambios de manera sustancial y desde la raíz. Pues bueno, eso ha sido lo que les puedo compartir y más bien muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, Gabriel. Un placer realmente. La integralidad con la que diste tu mirada sobre este tema tan importante que es el medio ambiente. Ahora le vamos a dar paso a Alain Castro. Él es de Perú, sociólogo, magíster en gestión de la alta dirección, doctorando en socioformación y sociedad del conocimiento, docente investigador de la CURN, director general del Centro de Investigaciones y Capacitaciones Interdisciplinares, editor de revistas científicas indexadas a nivel internacional, conferencista internacional en PNL y coaching. Alain, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos los ponentes. Definitivamente uno se va nutriendo de todas estas cosas.
Y de una otra manera, pues todos los temas están ligados, ¿no? A lo que pues hablamos del medio ambiente. Bien, les agradezco pues la deferencia, la invitación, de estar aquí con ustedes y poder dar pues de mi conocimiento a toda esta temática medioambiental desde la perspectiva que yo estoy tomando. A ver, voy a hacer la presentación. Lo que voy a disertar en este momento tiene que ver con lo que es la gestión ambiental y la responsabilidad social empresarial, o también llamada RSE. Bien, acá partimos de una pregunta: ¿qué cosa es la responsabilidad social empresarial? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que es un término, un concepto que evidentemente se formó en Europa y que ya ha llegado pues a todas nuestras latitudes? Porque hay una preocupación en ello. ¿Cuáles son los impactos de las prácticas corporativas hacia la sociedad? Cuando se habla de responsabilidad social, es que no solamente la empresa, la organización pública privada, cuando hablamos de organización hablamos todo tipo de persona jurídica. Es que se pueda, además de que la empresa pueda lucrar, que es para ello está, es también satisfacer las preocupaciones sociales y medioambientales del entorno en el cual la organización está puesta. La Business for Social Responsibility, una organización que tiene que ver con la RSE, da un concepto y dice, se refiere a las decisiones de los negocios, de las organizaciones, para que tengan una estrecha vinculación con los valores éticos, cumpliendo los requerimientos legales, respetando a las personas, comunidades y el medio ambiente. Entonces, la RSE es un manejo de los negocios, pero cumpliendo o más, excediendo lo ético, lo legal, lo comercial y las expectativas públicas de la sociedad. Es decir, toda organización va a tener una direccionalidad interna-externa, quiere decir que lo que haga va a afectar, tiene una repercusión a nivel interno me refiero adentro de la organización, como a nivel externo, lo que está en el entorno donde la organización lleva adelante su actividad. Estas internas y externas, llamado público de interés, o en inglés stakeholders. Entonces, aunque existe todo un proceso ya legal en el cual una organización lleva a cabo sus actividades, lo que se busca con la RSE es que la empresa pueda ir más allá de lo que pueda dar o lo que dice la legalidad para que funcione en una sociedad. Es ir más. Y tiene mucho que ver con los aspectos éticos, porque por ahí han dicho que echa la ley, echa la trampa, y mucho lo que vemos los problemas medioambientales, ecológicos y todo lo que se está hablando hasta estos momentos, mucho tiene que ver por la forma como se comporta el hilo corporativo en la sociedad. Entonces, la RSE dice, trabaja, produce, gana, pero tienes que preocuparte a nivel social y a nivel medioambiental. El fin no justifica los medios. A que te toca cumplir unas normas, trata de ir más allá de ello. Cuando hablamos de grupos de interés o stakeholders,
según la Confederación de la Producción y del Comercio y la Fundación Prehumana, organizaciones chilenas que han estado fuertemente, ellos han trabajado en América Latina más fuerte esta temática de la RSE, habla que los grupos de interés, tanto interno como externo, tienen que ver con los valores y la coherencia que la organización tiene en ella, los valores corporativos, qué tan coherente es con lo que ella pregona a nivel interno. Cuando hablamos de otro grupo de interés, hablamos del público interno, trabajadores, pues todo lo que tiene que ver con la plana laboral, tanto directiva, alta gerencia, como empleados. ¿Cuál es el trato, el comportamiento de la misma empresa para con sus mismos trabajadores, en pocas palabras? Cuando hablamos de un tercer grupo de interés, hablamos de la relación con los proveedores. ¿Cómo es la relación de la organización con los proveedores? ¿Cómo es su relación con, el número 4, con los consumidores? Cuando hablamos de proveedores, a ver, las empresas que me proveen a mí como otra empresa, pues yo realmente estoy viendo que la que ellas me dan, la que me proveen, realmente proviene de un trabajo honesto o deshonesto. Cuando hablamos de relación con los consumidores, estoy preocupado que el producto o servicio que yo les estoy dando realmente cumple con los estándares para el cual me están pagando. Hablamos de cosas éticas, es decir, que el engaño, debe haber una transparencia y cumplir con lo que se dice. El producto que les estoy dando para que consuman realmente es bueno y no tiene efectos secundarios, etc. Cuando hablamos de la relación con la comunidad, indiscutiblemente, cómo la empresa se relaciona con su medio ambiente, con su entorno social, los grupos sociales en los barrios o pues en una ciudad, con el entorno, cómo es, no le interesa, solamente ella se dedica a hacer lo suyo y los que me rodean en el lugar geográfico donde yo me encuentro, no me importa nada, o cómo yo estoy de una otra manera, aunque la ley no me lo pida, cómo yo estoy comportándome para con ellos. Como organización, parte de mí, yo puedo hacer RS como definitivamente haciendo que, dando trabajo a las personas que a un porcentaje de los que viven en el entorno donde la empresa está, o dando capacitaciones gratuitas para poder que el entorno donde se encuentra la empresa pueda pues generar ideas, empresas, qué sé yo. Es decir, aunque no me lo manda la ley, la RS dice, trata de ir, no, si quieres ser RSE, va más allá de lo que la ley te lo pide. Y es afectar positivamente a la comunidad. Y eso tiene un efecto boomerang, porque eso le da nombre, le da prestigio y hace que al final consuma más el producto o el servicio que esa empresa tiene. Así que esto no es solamente caridad, no. Es que lo que yo haga en mi entorno, eso al final me va a repercutir en positivo. Y definitivamente el medio ambiente, indiscutiblemente. El medio ambiente, toda organización, según a lo que se dedique, de una u otra manera va a tener una afectación al medio ambiente. Por supuesto, unos más, otros menos, según la línea. Entonces, ¿cómo la empresa, cómo la organización, qué está haciendo cómo está comportándose con su medio ambiente? ¿Contamina o no contamina, etcétera? Entonces, la RSE, uno de los pilares de la RSE definitivamente es la ética, porque para que la empresa vaya más allá de lo que la ley me dice, habla de aspectos éticos, la ética corporativa, pero también habla de la importancia, y por eso fue una de las causas que se generó esta RSE en Europa, era el medio ambiente, por todo el discurso que ya conocemos sobre sostenibilidad, sobre sostenibilidad en el desarrollo y por esos temáticas. Bien, cuando hablamos de gestión ambiental, hablamos definitivamente las acciones ante los impactos ambientales. ¿Y quién impacta al medio ambiente? En este caso, aunque también son las personas las que impactan al medio ambiente, pero como estamos hablando de RSE, hablamos de cómo
cómo las acciones de las organizaciones impactan el medio ambiente. Ahora, ¿quién es aquella capaz de llevar una gestión ambiental? Una organización, no una persona necesariamente. Entonces, para llevar una gestión ambiental, que es importante que toda organización la tenga clara, es identificar, evaluar y definir planes y programas en pro de la gestión ambiental de la organización, y así suma y ayuda a que sea más RSE. Entonces, esto suma el manejo integral. ¿Para qué? Para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Qué se busca con esto, con la gestión ambiental? Aprovechar, pero también conservar los recursos naturales. Tiene que ver indiscutiblemente con el desarrollo sustentable. Y ya se crea las ISO, en este caso la 14001, que habla del sistema de gestión ambiental. Bien, rápidamente, sabiendo que el tiempo es corto, cuando hablamos de qué es la gestión ambiental, hablamos pues definitivamente el uso de los recursos naturales, energía, agua, combustible, las actividades económicas que se llevan a cabo en un entorno social, los productos que se generan y los residuos. Todo eso genera impactos ambientales. Unos más, unos menos. Hay hasta un punto están regulados, hasta un punto no. Entonces, ¿cómo podemos hilar la gestión ambiental y cómo se relaciona con la RSE? En que hay que ser proactivo. Proactividad significa no esperar que la cosa venga para actuar. Proactividad es antes de que suceda, voy a hacer algo. Eso es ser proactivo, no reactivo. Reactivo es reacciono ante lo que ya está hecho, pero proactivo es antes de que pueda suceder, actúo. Entonces, lo que se pide es que haya proactividad en las organizaciones frente a las exigencias, porque es una exigencia medioambiental que en la sociedad se exige que haya un cuidado medioambiental. Entonces, las organizaciones deben ser proactivas, y proactividad va más allá de legalidad muchas veces. Entonces, ahora también, ¿cómo podemos ver la gestión ambiental y su relación con la RSE? A través de las prácticas ambientales que las organizaciones llevan a cabo y cómo tienen su sistema de gestión ambiental. Estos tres elementos va a ser y se va a notar en su gestión ambiental que la organización está haciendo RSE. Y recalco esto, que es importante, es ir más allá de lo que las leyes me puedan decir a mí como organización en el aspecto de cuidado medioambiental. Ir más allá, aunque hay 6 grupos de interés, en este punto me estoy dedicando al proceso del punto 6, que es el ambiental, el stakeholder, o grupo de interés ambiental. ¿Cómo estoy siendo yo con mis desechos como organización? Yo utilizo todo el proceso de reciclaje. Hay organizaciones, especialmente grandes organizaciones, que tienen todo un proceso que no les exige necesariamente la ley, pero ellos mismos lo hacen, y al fin y al cabo se ha logrado ahorrar costos y al fin da ganancias. Es decir, ser proactivo frente a las exigencias medioambientales se vuelve, y es importante que las organizaciones la tengan presente, se vuelve en un efecto boomerang en beneficio y en buen nombre a la organización, y eso es importante que la RSE en el aspecto medioambiental forme parte de su planeación estratégica, no solamente como algo más, sino forme parte de su estrategia corporativa. Eso hará que definitivamente una organización sea respetuosa del medio ambiente y definitivamente
en su gestión ambiental se va a ver que está formando parte de la RSE, porque la gestión ambiental tiene que ver con el medio ambiente como un grupo de interés de las organizaciones, en este caso de la responsabilidad social empresarial. Bien, tratado de ser lo más preciso posible y agradezco pues la deferencia en esta oportunidad. Bueno, la verdad, un placer escucharte, Alain, a todos. A todos. Bueno, ya vamos a ir cerrando este espacio que dio lugar a la mesa de reflexión sociológica sobre el medio ambiente. Todos los presentes agradecemos a la Asociación Iberoamericana de Sociología, a su director general Ángel Patraca Montiel, a la directora académica Yailí Cristia Lara, a Minerva Juárez Ramírez, la directora de vinculación, Raquel Araos Meleses, la secretaria general, que hicieron posible este evento internacional en este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Un agradecimiento enorme a cada uno de los ponentes, Emma Farías Martínez, Marx Gómez Liendo, Gabriel Ilbay, Alan Castro, que acaban de generosamente poner sobre la mesa sus saberes al servicio de todos los que estamos escuchando para poder pensar y pensarnos como seres humanos que habitamos una misma casa, una casa grande, como es nuestro planeta, y en consecuencia la responsabilidad de su cuidado. Desde Canais Argentinas, quien les habla, María Alejandra Cianca, coordinadora académica, se despide de todos ustedes diciéndoles que la Asociación Iberoamericana de Sociología queda atenta a todas las consultas, interrogantes, inquietudes que puedan surgir a partir de este conversatorio, de estas líneas teóricas, para abrir un debate abierto a través del chat del canal de YouTube de la asociación. Que tengan todos ustedes muy buenos días.